Sociales y Cívica, primer año de bachillerato, fin de la Guerra Fría y nuevo orden mundial. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Este es el momento para los estudiantes de primer año de bachillerato en la asignatura de Estudios Sociales. Este día abordaremos temas muy interesantes y recapitularemos los temas que hemos trabajado en las semanas anteriores. Como siempre, estamos acompañados con Federico. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Candy. Pues estamos muy contentos en realidad de estar compartiendo con todos los estudiantes desde este nuevo set en Canal 10 y vamos a recapitular hoy, como tú bien decías, y vamos a trabajar sobre estos conceptos de la Guerra Fría, de los diferentes bloques, el capitalismo, el socialismo, y vamos a ver qué incidencia tuvo en El Salvador toda esta polarización mundial. Así es. El tema de este día es el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial. Por ello, hemos solicitado siempre la ayuda de ustedes, estudiantes, para recapitular y recordar conceptos, ideas y elementos importantes que hemos abordado en las clases anteriores. Así que vamos a ver estas cápsulas que han grabado como estudiantes para este programa. La Guerra Fría es un enfrentamiento político e ideológico que se dio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se dio debido a las rivalidades que habían entre ambos, sobre todo en la política, ya que la Unión Soviética quería imponer su idea comunista en todo el mundo, lo cual Estados Unidos no quería permitir. Se llama Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento armado entre ambas potencias. Esta guerra inició de 1945 a 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y finalizó en 1991. Dentro de este lapso de tiempo pasaron muchas cosas en el mundo, como por ejemplo la crisis de los misiles en Cuba en 1962, el inicio de la perestroika en 1985, la caída del muro de Berlín en 1989. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la URSS por sus siglas, fue una nación federal y del sistema marxista-comunista que existió entre 1922 a 1991 y fue uno de los dos bloques que participaron en la Guerra Fría en 1947 a 1991, en la cual se enfrentó a los Estados Unidos y a sus aliados en la Europa Occidental. El papel que jugó Estados Unidos durante la Guerra Fría en América Latina. Se puede diferenciar con unos aspectos importantes como conseguir que los gobiernos latinoamericanos cortaran relación con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito notable. Otro aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. También se puede ver la participación en Bogotá con la creación de la Organización de Estados Americanos. Los Estados miembros se comprometieron a mantener una solidaridad continental deseada por Estados Unidos y una inversión total deseada por América Latina, junto con los principios de democracia. El sistema capitalista se define como un defensor de los derechos individuales, es decir, por eso ellos permiten la propiedad privada y hay libertad de empresas y también mercado competitivo. Se origina por la ley de mercado, o sea, la ley de oferta y la demanda. En el socialismo, en cambio, lo que prevalece es el rol del Estado, como el que organiza y gestiona los medios de producción, es decir, que no hay empresas privadas, sino que nacionales, y el Estado las organiza, el sistema productivo del país. O sea que el Estado, él manda la empresa. En el Estado socialista no hay libertad del comercio, sino que se regula la movilidad de las compras y ventas a partir de lo que el Estado establece. Entonces los sistemas socialistas se vuelven más cerrados, es decir, que ellos consideran que son capaces de crear y producir los bienes y servicios que necesita el país. Entonces para ellos es poco la libertad de vender y comprar con otros países. Por ejemplo, la ideología capitalista se centra en que crezca la empresa y en cambio la ideología socialista se centra en la salud y el bienestar de la persona trabajadora. La Unión Soviética, también conocida como la URSS, que significa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esta nace el 30 de diciembre de 1922, la cual fue una de las principales potencias mundiales durante el siglo XX. El fin de la Unión Soviética da inicio con la caída del muro de Berlín.
el 9 de noviembre de 1989, el cual había dividido la ciudad por 28 años. Por un lado, Alemania Oriental bajo el dominio de la República de la Unión Soviética, con la República Democrática Alemana. Por otro lado, Alemania Occidental dominada por los Estados Unidos. Tras la caída de esta surgieron revueltas contra el dominio soviético que la conformaban en diferentes países. En septiembre de 1991, la URSS reconoció la independencia de varias de las repúblicas que la conformaban, y es así como el 8 de diciembre del mismo año Mikhail Gorbachev anunció la disolución de la Unión Soviética. Tras permanecer 69 años intacta, llegó a su fin y así nace Rusia como país. Pues muchas gracias por esa información que nos han compartido los estudiantes. Creemos que todos han sido aportes bastante relevantes. Vamos a darle paso entonces a la actividad del día de hoy, ¿verdad, Candy? Así es, siempre agradeciendo el apoyo de los estudiantes y la interacción que tienen con nosotros durante este espacio. Pues vamos a trabajar con una estrategia bastante bonita para resumir la información que hemos trabajado y tomando en cuenta las ideas que ya nuestros estudiantes nos dieron. Vamos a comentarles, ¿verdad, Federico?, que vamos a trabajar con la técnica de la línea de tiempo. Esa está orientada a trabajar los diferentes bloques y como un resumen de lo que acontece durante la Guerra Fría. Así tenemos entonces que esta primera línea son hechos, acontecimientos o datos referidos a la Unión Soviética. La segunda línea al bloque capitalista liderado por Estados Unidos. La tercera línea corresponde a instituciones y a la organización durante la Guerra Fría y está delimitado no por años o fechas, sino por dimensiones. Más bien por categorías, ¿verdad? Por categorías. Que es importante que podamos analizar el devenir histórico a partir de categorías, a partir de estos conceptos que nos ayudan a pensar, a saber qué es lo que pasó, cómo pasó. La fecha es una ayuda, es un ancla, pero al estudiante le queremos decir que debe de estar pensando siempre en los procesos y cuáles son las instituciones, cuáles son el desarrollo institucional que va a ir acompañando los diferentes momentos de la humanidad. Así es, y es muy importante también que comprendamos el contexto histórico a la luz de nuestra realidad nacional. Por eso, la última fila corresponde a hechos, sucesos y a datos históricos en El Salvador durante el periodo de la Guerra Fría. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la técnica? Vamos a trabajar desde la derecha hasta la izquierda, descubriendo cuáles son los acontecimientos o los sucesos que son relevantes en cada uno de los años marcados o de las categorías marcadas. Y para los estudiantes que ya saben la respuesta, entonces, por favor, cuando empiecen a ver que estamos transmitiendo esto en el Facebook, pueden poner su respuesta anticipada. ¿Qué tal si empezamos, Candy? Muy bien, comencemos. Iniciamos entonces con la línea que corresponde a la Unión Soviética. Y tenemos un año muy importante que es 1922. ¿Recuerdan lo que ocurrió en 1922? Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver. En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS por sus siglas. ¿Por qué es importante? Porque la URSS es una federación, como hemos dicho en los programas anteriores, ¿verdad, Federico?, que tiene una ideología comunista y que va a desarrollarse como uno de los bloques o de los grandes bloques que están en el enfrentamiento o tensión durante la Guerra Fría. Correcto. Se crea entonces una constitución socialista, ¿verdad, Candy? En 1922. En 1922. Y para comenzar este bloque también tenemos una frase célebre de Lenin, de Vladimir Ilich Lenin, que es el conductor de la Revolución Rusa de 1917. Veámosla. Es una verdad que con frecuencia en política se aprende del enemigo. Esta frase de Lenin que acabamos de escuchar nos recuerda, Federico, el contexto económico y político que surge a partir del inicio de la Guerra Fría, ¿verdad? Lenin establece que es importante aprender del enemigo.
Correcto. Digamos, el bloque capitalista había comenzado a poner a gobiernos que estaban más afectos al bloque capitalista en la frontera de la Unión Soviética. Pero Lenin ha dicho esa frase, Candy, ¿en el marco de qué? En el marco de la nueva política económica que la Unión Soviética va a lanzar como propuesta de trabajo económico, en donde el Estado va a tener una prioridad. Así es, el Estado va a tener incidencia en todos los procesos políticos y económicos. Correcto. Bueno, vamos a continuar, Federico, y tenemos un año que también es importante cuando hacemos el análisis histórico, y es el año de 1955. ¿Qué pasó en este año? En este año se firma lo que es el Pacto de Varsovia, que como hemos visto en las clases anteriores, ha sido un acuerdo de apoyo o de ayuda mutua entre los países que conforman el bloque comunista. Claro, el socialismo entonces no podía ejercerse en un solo país, y con esta claridad es que la Unión Soviética comienza entonces a promover una serie de acciones económicas para que los países que van a lanzarse al proyecto socialista tengan un soporte económico. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces recordando o conociendo elementos importantes de la Unión Soviética. Y tenemos... Sí, 1989. Veamos que hay un salto bastante grande. En medio de esto está la carrera espacial. Hay una álgida relación con el bloque capitalista de tensión, y se genera esa polarización de la que hemos estado hablando. Hacia 1989, las tensiones al interior de la Unión Soviética dan con la caída del muro de Berlín y una serie de reformas conocidas como la perestroika, que van a empezar a liberalizar la economía y que al final van a terminar con la ruptura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, con la caída del telón de acero, es decir, con el muro de Berlín, se da paso al inicio ya de la disolución de la URSS, ¿verdad, Federico? Y es importante porque en ese contexto la perestroika está vigente y la glasnost, es decir, están las reformas políticas y económicas que generan procesos de apertura desde la Unión Soviética y de los países que la conforman. Pero, ¿qué pasó en 1991? En 1991 es justamente la disolución de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, que ya lo había usted mencionado, Candy. Así es. Esta es ya la fecha oficial en la que la Federación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve como tal. Vamos ahora a ver algunos sucesos en el bloque antagónico, que es el bloque capitalista. ¿Comenzamos, Federico? Por favor. Bien. Tenemos el año de 1948. ¿Qué pasó durante este año? Bueno, tenemos el Plan Marshall. ¿De qué se trata el Plan Marshall? Recordamos que el Plan Marshall es la iniciativa de Estados Unidos de apoyar económicamente a los países europeos devastados por la guerra. Este podríamos decir que es el equivalente al Pacto de Varsovia. Correcto. Porque tiene relación, ¿verdad?, con la idea de fortalecer a los países que tienen una ideología capitalista. Luego, en 1948, tenemos la creación de la Organización de los Estados Americanos. Recordamos algunas de las ideas de las semanas anteriores y decíamos que el Plan Marshall fue implementado en Europa, pero que para América no hubo un Plan Marshall. Entonces, la OEA ha sido una creación o la firma que configura la idea de el poderío de Estados Unidos sobre los países de América. Es un bloque de naciones en Latinoamérica que va a estar favorable entonces al progreso de las ideas del liberalismo. Así es. Y va a estar reforzado con otras acciones de carácter militar en el hemisferio, como las bases que Estados Unidos va a plantear en diferentes lugares de América Latina. Bien. Bueno, continuamos, Federico. ¿Qué pasa entonces hacia 1949? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, Candy. Esta es una organización que tiene un carácter militar y que está dispuesta a blindar a los aliados de Estados Unidos alrededor del mundo, pero en particular cercano
al territorio de la Unión Soviética. Así es, y es importante recalcar que la OTAN tiene un principio militar, como hemos dicho. Entonces, ¿en qué se diferencia? En que el Plan Marshall tiene un elemento económico, la OEA político, y la OTAN, que es hacia Europa, es militar. Correcto. Queremos recuperar una idea. Hemos iniciado este bloque hablando del Plan Marshall como un plan que se da posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Así es, recordamos que la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 y el Plan Marshall se implementa a partir de 1948. Entonces está en el periodo posguerra. Correcto. Veamos entonces qué pasa hacia 1983 en Estados Unidos. Tenemos la doctrina de Ronald Reagan. Ronald Reagan es un presidente que accede al poder denunciando que Jimmy Carter, el presidente anterior, tiene una política bastante blanda en política exterior y denunciando que porque Jimmy Carter ha permitido ciertos relajamiento de la actividad de Estados Unidos en el hemisferio, es que han surgido algunas guerrillas como la de Nicaragua y como la que viene ya en El Salvador creciendo. Creciendo, así es. Tenemos una frase de Ronald Reagan que vamos a verla y a escucharla en este momento. La historia nos enseña que la guerra comienza cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es barato. Con esta frase del presidente estadounidense se denota, ¿verdad, Federico?, la importancia de la planificación y las decisiones del Estado en cuanto a recursos económicos antes de iniciar una guerra. Y cabe mencionar que esta política de Reagan fue fundamental en el apoyo militar y económico durante el conflicto armado salvadoreño. Correcto, lo vamos a mencionar cuando lleguemos a la década de 1980 en El Salvador. Solo vale decir que Ronald Reagan es uno de los que apoyó militarmente al ejército de El Salvador porque pensaba que no podía haber una negociación, una salida negociada al conflicto armado salvadoreño y que había que vencer a la guerrilla militarmente. Así es, garantizar la victoria a través de la vía militar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente línea que corresponde a las instituciones y a la organización que se dio durante el periodo de la Guerra Fría. Y como dijimos anteriormente, este está enmarcado en categorías. Tenemos en primer lugar la categoría militar. ¿Qué surgió o qué instituciones, qué asociaciones durante la Guerra Fría? Tenemos la OTAN por el lado capitalista, que ya lo hemos mencionado, y el Pacto de Varsovia por el lado del bloque socialista. Además, es importante recordar que estamos puntualizando, pero que surgieron otro tipo de ayudas militares hacia las guerras paralelas que surgieron en los países durante este periodo. Por ejemplo, Corea, Vietnam. Vietnam, así es. Afganistán, esta va a ser una que va a atañir a la disolución del bloque socialista. Del bloque socialista. Bueno, en cuanto al elemento económico o a la categoría económica, tenemos la implementación del Plan Marshall, también como dijimos anteriormente del lado capitalista, y el CAME del lado socialista, que tiene, como bien lo dice, un impulso económico, que Correcto, es la ayuda mutua entre los países. Correcto, Candy. Vamos a ver entonces cómo va quedando el mundo durante la Guerra Fría y cuál es el ritmo de esa polarización. ¿Se recuerdan que hablamos de la polarización durante la Guerra Fría? Pues bien, la Guerra Fría nos deja un mundo bipolar, es decir, dos potencias tratando de imponer sus criterios económicos, sociales y políticos al resto del mundo. Pero cuando termina la Guerra Fría, tenemos el ascenso del unipolar, es decir, una potencia unipolar en donde Estados Unidos se alza aparentemente como la gran vencedora. El capitalismo entonces es el paradigma y Francis Fukuyama, un sociólogo, habló del fin de la historia. El fin de la historia. ¿Qué decía? Decía que solamente puede haber relaciones de corte capitalista en un marco liberal. El neoliberalismo plantea entonces una reducción del Estado aún más fuerte, que el Estado saque las manos de la economía. Pero nadie pensó en que China no iba a caer así como cayó la Unión Soviética. Todavía no se veía eso en 1989, Candy. Así es.
E incluso podríamos notarlo y traerlo un poco al contexto actual y ver la potencia que es China actualmente. Pero, ¿cuál es la ideología de China? Recordemos que es un país con ideología socialista. Correcto. Si bien ha estado trabajando en un modo de producción capitalista, su horizonte es la construcción de una sociedad socialista. Y vamos a ver también el retorno del papel del Estado en el marco del siglo XXI. Esto nos lo ha demostrado la misma crisis del COVID-19 en la que estamos actualmente, en donde han sido los estados los que han tenido que intervenir en la economía de los países y en la economía alrededor del mundo. Así es. Y aunque se sabe que después del mundo bipolar se formó un mundo multipolar en el que la economía o la ideología capitalista se ha configurado a través de los intereses económicos, por ejemplo, de las transnacionales. Sin embargo, como vemos, Federico, ante una crisis es el Estado el que va a salvar y a rescatar la parte económica, la parte política y social de los países como tal. Correcto. Candy, la invito a que escuchemos la frase de Xi Jinping cuando habla de qué tipo de modelo quiere para la mitad del siglo XXI en China. Escuchemos. Vamos. Nuestro objetivo es convertir a China en un gran país socialista moderno para los mediados del siglo XXI. Después de haber realizado este recorrido histórico mundial, Federico, es importante concentrarnos en la situación y las condiciones de nuestro país en este periodo histórico que estamos abordando. Por eso vamos a trabajar la siguiente línea de tiempo. No sin antes aclarar, Federico, que aunque la Guerra Fría data como inicio en 1947, hemos tomado el elemento global de lo que sucedía en el país desde 1932. ¿Y qué sucede en El Salvador desde 1932 hasta 1979? ¿Recuerdas? Vamos a ver. En este periodo de tiempo, el país vivió uno de los momentos más complejos de su historia reciente, hablando del siglo XX, ya que fue gobernado por justamente gobiernos militares que tenían como premisa la apertura hasta cierto punto económico, pero el control también político de las instituciones, ¿verdad, Federico? En este tenemos, por ejemplo, categorías o características como los golpes de Estado y los fraudes en las elecciones. Correcto. Y de esta manera tenemos el Consejo Central de Elecciones que se crea hacia 1950, una institución que va a ir validando el acceso del poder de los militares bajo la apariencia de elecciones libres, pero que en realidad va a ir generando cada vez más disgustos entre la población que espera que la democracia finalmente sea la manera en que nos organizamos como sociedad. Así es, y este periodo justamente concluye en el 79 con el golpe de Estado al coronel Carlos Humberto Romero. Con este se inicia un puente, por llamarlo así, en el país, entre los presidentes de corte militar y los presidentes civiles que llegarán posteriormente. Pero en ese lapso se configuran unos elementos importantes, que son las juntas revolucionarias de gobierno. Estas juntas están conformadas por civiles y militares y son juntas que van a ser bastante inestables. Pero ¿cuáles son los resultados de estas juntas, Candy? Vamos a tener una Asamblea Nacional Constituyente que va a dar la Constitución de 1983. También tenemos el impulso de la reforma agraria, con la que ya hemos dicho se busca un impulso económico, pero a la vez contener lo que es el avance de la guerrilla en El Salvador. Esto precisamente era parte de la idea del gobierno de Estados Unidos, que manda asesores para la reforma agraria en El Salvador, buscando efectivamente que la guerrilla no triunfe militarmente. Así es, y en ese contexto, en 1980, detona el conflicto armado salvadoreño, ¿verdad? Con la creación y la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y esto da pie a los 12 años de lucha que conocemos como el conflicto armado interno. Así es, ese conflicto que sabemos que ha marcado la historia del país y que culmina en 1992 con la firma de los acuerdos de paz.
hemos tenido así de manera breve un panorama de la situación de El Salvador en el contexto de la Guerra Fría. Correcto, Candy. Pues es importante ver que a la disolución del bloque socialista le sigue la búsqueda de un acuerdo de paz negociado, porque ese mundo bipolar se veía como que ya no iba a poder seguir siendo. Y en ese sentido, nuestra sociedad encuentra una oportunidad para hacer un pacto de paz que esperamos que se siga consolidando. Así es, y dimos una lección al mundo: terminar un conflicto armado a partir de una vía de diálogo. Bueno, queridos estudiantes, esta ha sido la clase de estudios sociales de este día. Los esperamos el próximo jueves nuevamente. Gracias, Federico. Nos vemos pronto. Es un placer. Bueno, adiós.